El sobre apareció una madrugada lluviosa, empujado por debajo de la puerta de mi apartamento como si alguien hubiera respirado hondo antes de hacerlo. No tenía remitente, solo una etiqueta amarillenta, vieja, con una palabra escrita a máquina: archivos perdidos. El papel estaba húmedo, olía a moho y a algo más antiguo, como ropa guardada junto a un cadáver. Durante varios minutos lo observé desde el sofá, con la sensación infantil de que, si lo tocaba, algo iba a tocarme de vuelta. Dentro encontré una memoria externa envuelta en cinta aislante negra y una nota escrita a mano con tinta corrida. Si estás leyendo esto, ya es tarde. No apagues la luz. No leas en voz alta. Y jamás mires los reflejos. No recuerdo haber encendido la computadora. Solo recuerdo el sonido del ventilador girando y la pantalla iluminando la sala con un brillo enfermizo. El archivo principal se abrió solo. No tenía índice, ni fechas claras, ni autores. Solo textos, grabaciones transcritas, fragmentos de entrevistas, informes policiales y diarios personales rescatados de antiguos asilos abandonados. 5 historias. 5 lugares donde la razón se quebró y algo más antiguo tomó su sitio. Mientras leía, la lluvia afuera comenzó a sonar como pasos arrastrándose por el pasillo. El primer archivo comenzaba con una grabación de seguridad. La transcripción describía una noche sin luna en el asilo San Jerónimo, cerrado desde 1978 tras un incendio que oficialmente nunca ocurrió. El vigilante nocturno, un hombre llamado Mateo Rivas, llevaba 6 meses trabajando allí. Decía que era un empleo tranquilo, rondas, café frío, silencio. Hasta que empezó a escuchar campanas. No había campanas en San Jerónimo. Habían sido retiradas décadas atrás, junto con las puertas acolchadas y las camillas oxidadas. Sin embargo, cada noche a las 3:17 sonaba una campana lejana, metálica, como anunciando una misa para muertos. Mateo pensó que era su imaginación hasta que la grabadora captó el sonido. Una vibración grave que hacía temblar los vidrios. La tercera noche, la campana se escuchó más cerca. Mateo recorrió el pasillo de la antigua ala de mujeres, donde las paredes aún estaban rayadas con uñas. El aire olía a desinfectante rancio. Al fondo, la capilla cerrada con tablones vibraba. Cuando los tocó, la campana sonó justo detrás de él. El informe policial dice que encontraron a Mateo al amanecer, de rodillas frente al altar quemado, con los ojos abiertos y la lengua cortada. En las paredes, escritas con sangre seca, había decenas de nombres. Todos pertenecían a pacientes que murieron en San Jerónimo durante rituales clandestinos realizados por el personal religioso del asilo. La campana no llamaba a misa. Llamaba a testigos. Mientras leía, juraría haber escuchado un tintineo suave en mi cocina. Cerré el archivo con manos temblorosas, pero el segundo se abrió de inmediato. El asilo Santa Lucía estaba especializado en pacientes ciegos. Construido en una colina, lejos de la ciudad, funcionó durante años con donaciones privadas. El archivo contenía el diario de una enfermera, Elisa Moreno, que comenzó a trabajar allí en 1992. Escribía sobre la calma inquietante del lugar, donde los pacientes caminaban sin tropezar, guiados por algo que no era el tacto. Elisa notó que muchos hablaban solos por las noches, describiendo figuras altas que se paraban junto a sus camas y les susurraban cómo moverse. Los que ven por nosotros, los llamaban. Cuando uno de los pacientes recuperó parcialmente la vista tras una cirugía experimental, empezó a gritar sin parar. Se arrancó los ojos con las manos antes de que pudieran sedarlo. Murió desangrado, repitiendo una frase: ellos no quieren ser vistos. Elisa escribió que empezó a sentir miradas en la oscuridad. No ojos humanos, sino algo más profundo, más antiguo.
Una noche, durante un apagón, encendió una linterna en el pasillo principal y vio sombras pegadas al techo, dobladas en ángulos imposibles, observando a los pacientes dormir. Cuando la luz las tocó, bajaron. El último registro del diario está manchado de sangre. Elisa describe cómo los pacientes, guiados por las voces, caminaron en fila hacia el acantilado detrás del asilo. Ella intentó detenerlos, pero algo la sujetó desde atrás, cubriéndole los ojos con manos frías. Dice que, por primera vez, entendió por qué la oscuridad es misericordiosa. Sentí un peso en los párpados. Parpadeé varias veces, convencido de que algo se movía en los reflejos de la pantalla apagada. El tercer archivo era un informe psiquiátrico clasificado del asilo Nuestra Señora del Silencio. Allí internaban a personas que decían escuchar voces que les ordenaban matar. El director, el Dr. Valcárcel, estaba obsesionado con demostrar que esas voces tenían un origen común. Grabó cientos de sesiones. Una de las pacientes, identificada como paciente 47, no hablaba. Solo sonreía y escribía símbolos circulares en las paredes de su celda. Cuando Valcárcel reprodujo grabaciones de otros pacientes cerca de ella, los símbolos empezaron a sangrar. Literalmente. La pintura se volvió roja, húmeda. El doctor comenzó a escuchar sus propios pensamientos repetidos por los altavoces del asilo, con segundos de retraso. Los pacientes dejaron de gritar. Escuchaban atentos. Aprendían. Una noche, Valcárcel reunió a todo el personal en la sala principal. Quería mostrarles la fuente. Las cámaras captaron cómo paciente 47 abrió la boca más de lo humanamente posible. De su garganta salió un coro de voces superpuestas, nombrando pecados, secretos, pensamientos que nadie había confesado. El personal se atacó entre sí, incapaz de soportar ser escuchado por algo que no juzgaba, solo registraba. El asilo fue sellado. Años después, excursionistas reportaron escuchar sus propios nombres susurrados desde las paredes. Apagué el sonido. Mi nombre resonó en mi cabeza, como si alguien lo hubiera pronunciado detrás de mí. El cuarto archivo no tenía texto. Era una transcripción de una cinta encontrada en el asilo San Miguel, dedicado a niños con trastornos severos. La grabación comenzaba con risas infantiles, distorsionadas. Luego, una voz adulta, llorando, pidiendo perdón. Se hablaba de un sótano donde encerraban a los niños, difíciles. Sin luz, sin comida suficiente, los niños empezaron a cantar para no volverse locos. Canciones sin palabras, melodías que hacían sangrar los oídos. El personal empezó a enfermar. Soñaban con niños sin rostro que los llamaban por nombres que solo sus madres conocían. Una noche, la cinta registra golpes desde abajo. El canto se volvió un rugido. El sótano se abrió solo. Los niños salieron, pero ya no caminaban como niños. Sus cuerpos se movían como marionetas rotas. El último sonido es una risa colectiva, profunda, adulta. San Miguel ardió hasta los cimientos. Nunca encontraron cuerpos de niños. Mi computadora se apagó sola. La habitación quedó en silencio absoluto. Pensé que había terminado. Entonces, la memoria externa volvió a encenderse. El último archivo no describía un asilo específico. Hablaba de todos, de un patrón, de edificios construidos sobre antiguos lugares de culto, donde se alimentaba algo con dolor humano. Los asilos no curaban, preparaban, refinaban el sufrimiento. El autor anónimo advertía que quien leyera los archivos se convertiría en un nuevo archivista. Un testigo. Alguien que ahora era visible para aquello que siempre observa desde los rincones, desde la oscuridad, desde los reflejos. La pantalla se volvió negra. En ella vi mi rostro pálido. Detrás de mí, reflejada en el vidrio, una fila figuras inmóviles. Esperando. La luz de mi apartamento parpadeó. Escuché una campana a lo lejos.
Luego, más cerca. Entendí entonces por qué el sobre no tenía remitente. Los archivos nunca se pierden. Solo cambian de manos.